Para resolver una ecuación radical que contiene un radical, queremos comenzar aislando la radical en un lado de la ecuación. Luego queremos levantar ambos lados de la ecuación al poder del índice. Esto deshacerá la radical y luego solucionaremos la ecuación resultante y verificar nuestras soluciones. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de la cantidad 2x, 7 igual 9. Aviso como la raíz cuadrada ya está aislada en el lado izquierdo de la ecuación. Y porque tenemos una raíz cuadrada, el índice es 2, para poder deshacer la raíz cuadrada cuadrando ambos lados de la ecuación. De nuevo cuando cuadramos una raíz cuadrada, esto simplificará solo al radicando 2x, 7, y ahora en el lado derecho, 9 cuadrados es igual a 81. Y ahora, solucionaremos esta ecuación lineal básica de 2 pasos, y luego compruebe nuestra solución. Así que el próximo paso sería agregar 7 exaneutones a ambos lados. Tenemos 2x igual a 88, divide ambos lados por 2. Y tenemos x igual 44. Ahora para asegurarse de que la solución funciona realmente, sustituiremos 44 por x en la ecuación original. Tenemos la raíz cuadrada de 2 por 44, 7 igual 9. Bueno, 2 por 44 va a ser 88, 7 es 81. Así que la raíz cuadrada de 81 igual 9. Y desde la raíz cuadrada de 81 exasiemens igual a 9, nuestra solución funciona, y por lo tanto nuestra solución verifica. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo ahora. De nuevo, el primer paso es aislar la raíz cuadrada al lado izquierdo de la ecuación. Para deshacer este menos 8, comenzaremos agregando 8 a ambos lados de la ecuación. Así teníamos la raíz cuadrada de x más 3 igual menos 3 más 8 exasiemens más 5. Y otra vez porque tenemos una raíz cuadrada en el índice es 2. Vamos a cuadrados ambos lados de la ecuación. La raíz cuadrada de la cantidad x más 3 cuadrada será solo x más 3. 5 cuadrados es igual a 25. Así que para resolver x, resultaremos 3 exaneutones a ambos lados de la ecuación, y tenemos x igual 25, 3 exasiemens igual a 22. Y ahora para verificar la solución, sustituiremos 22 por x en la ecuación original. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 22 más 3, eso es 25. Así que la raíz cuadrada de 25, 8 igual menos 3. Bien, la raíz cuadrada de 25 sería 5. 5, 8 exasiemens igual a menos 3, por lo que verificará, y, por tanto, nuestra solución es x igual 22. Miraremos algunos más ejemplos en el siguiente video.